Estuvo el domingo pasado en nuestra iglesia se va a dar cuenta, se podrá haber percatado de que este precisamente fue el texto en el cual predicamos la semana pasada. Sin embargo, aunque es el mismo texto, no vamos a predicar el mismo mensaje, vamos a predicar otro mensaje que está relacionado estrechamente con el que predicamos la semana pasada. Amados hermanos, al considerar por primera vez este pasaje, se hizo evidente para nosotros que uno de los llamados más sublimes que Dios le ha hecho a su pueblo es precisamente el llamado a vivir vidas que reflejen su nombre, que reflejen su carácter en el mundo. Amados hermanos, y este llamado que tratan los versículos que acabamos de leer, cuando en el versículo 14 enfáticamente el Señor le dice a su pueblo: buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y este llamado no solamente es un llamado sublime, sino que también es un llamado de gran importancia y relevante para la iglesia de todos los tiempos, precisamente porque, como el mismo texto dice, sin santidad nadie verá al Señor. Oh, mi amada iglesia, ¿cuánto nosotros necesitamos crecer en santidad? Diciendo que la santidad, hermano, la santificación de nuestras vidas es un proceso que es progresivo, diciendo que esta santificación es un aspecto central de la vida cristiana. Nuestro progreso en ella se debe hacer cada vez más evidente en nuestras vidas. ¿Por qué? Y digo esto porque la santidad de Dios, siendo que este atributo de Dios describe la perfección del carácter de Dios, nosotros como hijos de Dios, lo cual aprendimos la semana pasada, debemos reflejar su carácter. Y por eso como hijos de Dios debemos crecer, abundar en los frutos de nuestra santificación. Y por esta razón, hermano, una pregunta se hace necesaria, se impone en esta mañana, siendo que la santificación es tan importante, porque aparte de todas las cosas, es una evidencia de nuestra salvación. La pregunta que debemos respondernos en esta mañana es: ¿cómo la iglesia crece en santificación? ¿Cómo nosotros podemos crecer en esta habilidad de reflejar el carácter de Dios en el mundo? Y la respuesta a esta pregunta es de vital importancia para la iglesia, porque vivir vidas santas no es una opción. No es una opción que tenemos nosotros. Vivir vidas santas, la santidad de nuestra vida describe la naturaleza, hermano, describe el estilo de vida de todos aquellos que han sido adoptados por Dios como hijos. Si nosotros somos hijos de Dios, vamos a reflejar la validez de nuestra elección, la validez de nuestra adopción a través del progreso en nuestra santificación. Y es por eso que todos nosotros en esta mañana debemos prestar atención a lo que vamos a estar considerando en esta mañana. Hoy, hermanos, a la luz de estos versículos, quiero predicarles un mensaje titulado Creciendo juntos en la santidad de Dios. Creciendo juntos en la santidad de Dios. Y es mi propósito, hermano, en esta mañana, mostrarte cómo el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, en estos mismos versículos nos da los recursos que la iglesia necesita para que podamos crecer en santidad. Esto es algo, hermano, que por lo cual yo estoy tan agradecido a Dios. Y es que Dios en su palabra no solamente nos muestra, nos enseña qué debemos hacer. Dios en su palabra no solamente demanda de nosotros obediencia, sino que también en su palabra Él nos da los recursos que necesitamos para que podamos responder al llamado que Él ha hecho a nuestras vidas. Mi amada iglesia, ¿cómo podemos crecer en santidad? ¿Cómo podemos crecer como creyentes
en la santidad de Dios? Bueno, para ello, en primer lugar, necesitamos, hermanos, entender la naturaleza de la santificación. Necesitamos entender, en primer lugar, la naturaleza de la santificación. Y esto, hermano, es elemental por la siguiente razón. Porque cuando nosotros entendemos en qué consiste, cuál es el corazón, hermanos, de la santificación del creyente, eso nos va a ayudar a evitar irnos a dos extremos, a uno de dos extremos. Y estos extremos son muy comunes entre los cristianos. Un extremo es, hermanos, que pensamos que sabemos que la santificación es una obra de Dios y que nosotros no tenemos que hacer nada para crecer en santificación. Y el otro extremo es, hermano, sobrevalorar la responsabilidad humana en este proceso. Y es por eso que es vital que nosotros entendamos en qué consiste, cuál es el corazón, la naturaleza de la santificación del creyente. Y quiero que mires, hermano, el versículo 14 nuevamente y el versículo 15. Dice, amados hermanos, de esta manera: buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. No quiero que pierdas de vista, hermano, la relación que hay entre el versículo 14 y el versículo 15. En el 14, Pablo dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. E inmediatamente en el verso 15, él dice: mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿A qué se está refiriendo Pablo? El autor de los Hebreos. ¿A qué se está refiriendo el autor de los Hebreos con esta expresión? Evidentemente, hermanos, recordemos que él está escribiendo ¿a quién? A cristianos, a personas que han sido salvas por la gracia de Dios. Aquí en este texto no se está refiriendo a la salvación como tal, sino que se está refiriendo a la santificación del creyente. Y ahora bien, porque esto es importante, porque al él decir, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, está enseñándonos, hermanos, de manera implícita que la santificación tiene su origen y se sostiene como resultado de la obra de gracia de Dios en nuestras vidas. Y usted se preguntará, ¿qué es la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios, hermano, es el favor inmerecido de Dios al proveer salvación para aquellos que merecen condenación. Ese es un concepto bastante simple, básico de lo que es la gracia de Dios. Es el favor inmerecido de Dios al proveer salvación para aquellos que merecen condenación. Es por eso que el autor, Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, dice ese versículo que tanto conocemos: por gracia habéis sido salvados. Y es por obra de la gracia de Dios que Dios salva a pecadores. Cuando merecemos condenación, Dios, porque Él quiso, porque a Él le plació, Él envió a su Hijo para proveer salvación eterna para aquellos que merecían condenación. No es por nuestros méritos, no es por nuestras virtudes, es solamente por gracia. Pero la gracia de Dios se pone de manifiesto no solamente en nuestra salvación, en el traernos a la vida, sino que la gracia de Dios se pone manifiesto, hermanos, en la ayuda que Dios provee para que nosotros, los creyentes, podamos crecer a la imagen de Jesucristo, para que podamos crecer en santidad y así reflejar su carácter. Amados hermanos, la santificación, para nosotros poder crecer
en santificación y reflejar así el carácter de Dios, lo primero que necesitamos entender es que esta es el resultado de la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y es una obra de gracia. Amados hermanos, mira cómo Pablo nos enseña esta verdad. Vamos a buscar todos 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Amén. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Amén, hermanos. Mira lo que dice este pasaje de la Escritura. Y que el mismo Dios de paz. No quiero que pierda de vista la similitud entre este versículo y Hebreos capítulo 12, verso 14. Recuerda que Hebreos 12, 14 dice: buscar la paz con todo, ¿y qué? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y dice este texto: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice este texto, hermano. Pablo, escribiéndole a esta iglesia, él culminando su primera carta, dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y esta es una confesión bíblica de que la santificación tiene su origen en Dios, en la gracia de Dios. Él es el que salva a su pueblo, y Él es el que santifica a su pueblo. Pero quiero que notes en este versículo la extensión de la santidad, de la santificación. Dice el Dios de paz, que by the way, como dicen los americanos, ¿usted sabe por qué en la Biblia Dios es llamado el Dios de paz? ¿Usted se ha preguntado por qué en la Biblia Dios es llamado el Dios de paz? Dios es llamado el Dios de paz porque Él es el que inicia el proceso de reconciliación entre Dios y los hombres. Los hombres somos enemigos de Dios, nacemos en pecado, separados de Dios, bajo justa condenación, y somos por naturaleza enemigos de Él. Pero Él en su gracia da inicio, toma la iniciativa para buscar la paz entre los hombres y Él. Por eso Él es el Dios de paz. Dice: y el Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación afecta tu espíritu y afecta tu cuerpo. Todo lo que somos. Cuando, hermano, hablamos del alma y del cuerpo, estamos hablando de la totalidad del ser humano. Y eso implica que Dios, cuando Dios salva a una persona, Dios comienza una obra de reconstrucción en esa persona. Y Dios cambia la manera de pensar de la persona. Dios cambia la manera de los afectos de esa persona. Dios cambia la manera en que esa persona vive. Pero Dios también cambia, por ejemplo, y uno de esos cambios se hace evidente también en la manera en que nosotros, por ejemplo, también nos vestimos. Y muchas, hermanos, y en este punto quiero ser cuidadoso,
Porque en la religión muchos han confundido este punto. El vestirse, hermano, con ropa larga no es necesariamente una evidencia de santificación. Porque la santificación, hermano, es una obra de la gracia de Dios en el alma del hombre, pero que se hace manifiesto también en la manera en que vivimos. Y vestirse de blanco no significa nada. Vestirse con ropa larga no significa nada. Sin embargo, amados hermanos, cuando Dios santifica tu alma, tú quieres reflejar el carácter de Dios, aún en la manera en la que tú te vistes. Y tú no te vas a vestir de la misma manera que se visten aquellos que no tienen a Cristo. Porque los que no tienen a Cristo, aún a la hora de vestirse, su preocupación es, ¿cuál es la preocupación, hermano? ¿Cuál es el enfoque? Yo quiero que todos me vean a mí. ¡Qué lindo cuerpo tengo! Quiero que admiren mi belleza natural. Pero cuando nosotros, hermano, cuando el cristiano se viste, el cristiano se mira al espejo y la pregunta que debe dominar su mente es esta: cuando las personas me vean, pueden ver la diferencia, pueden ver aún en mi manera de vestirme que Dios ha cambiado mi vida. Yo te voy a decir algo, hermano, porque esta obra de gracia se pone manifiesto en todas las áreas de nuestra vida. Y como pastor, yo he tenido la experiencia de ver esto, hermano, y prácticamente que te puedo decir que es científico, no falla. Usted sabe, especialmente en aquellas personas que nacen en la iglesia, niños, adolescentes que crecen en la iglesia, usted llega el momento porque no han conocido al Señor o por la razón que sea, usted sabe cuándo usted empieza a ver el declive espiritual en ellos. En la manera, usted empieza a ver un cambio. Lo primero que cambia, ¿sabe qué cosa es? Su manera de vestir. Y en su manera de vestir, empiezan a modelar la cultura del mundo. Y ahí donde usted ve, cuando usted ve un cambio en la manera de vestir de los adolescentes, usted dice, la caída es inminente. Esto me pasó, hermano, y les cuento este breve testimonio. Cuando llegamos aquí a Estados Unidos, hermano, en una ocasión estábamos en nuestra iglesia en Miami, Florida, y había una joven que tenía mucha apariencia de piedad, y de momento su manera de vestir empezó a cambiar. Y cuando nosotros observamos eso, comentamos, algo viene por ahí. Hermano, la caída no fue progresiva, fue instantánea. Y la decadencia moral y espiritual de esa persona no se podía ocultar. Una vez más, la manera en que te viste, el tener ropas largas no significa necesariamente que estés viviendo una vida santa. Vestirte de blanco no significa nada. Pero cuando Dios obra en tu vida, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de tomar decisiones y cambia aún la manera en que tú te vistes, porque tu enfoque es reflejar el carácter de Dios. ¿Sí lo puede ver, hermano? Y esto es obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Amados hermanos, ahora, ¿por qué comprender esto es tan importante? Bueno, comprender esto es importante porque, hermano, constituye para nosotros, y quiero que tú me escuches bien, porque esto no es simplemente un concepto espiritual. La razón por la cual es importante entender que el corazón mismo de la santificación es la obra de la gracia de Dios, que es una obra de la gracia de Dios en nuestra vida, es porque es ahí donde descansa, hermano, la confianza del creyente. ¿En qué sentido descansa la confianza del creyente? Amados hermanos, en que somos recordados que Dios, que es quien
continúa, quien comienza esta obra de salvación en nosotros, Él la terminará. Por eso, hermano, para crecer en santificación necesitamos entender que esta es obra de la gracia de Dios, porque provee confianza para el creyente. Usted recuerda este pasaje de la Escritura, que no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero en Filipenses capítulo 1, verso 6, si mal no recuerdo, Pablo le dice a la iglesia: porque estoy convencido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que comienza la obra? Dios. ¿Cuál es esa obra? La obra de salvación que se expresa en santificación. Y dice Pablo: yo estoy convencido de que Dios la va a completar. Amén. Si Dios la comenzó, Dios la va a completar hasta el día de Jesucristo. Y eso provee al cristiano confianza. Que aunque muchas veces el proceso es lento, Dios lo va a completar. Pero entender esta verdad también es importante, porque nos recuerda nuestra dependencia de Dios para crecer en santificación. No podemos, aparte de Dios, aparte de la obra de Dios en nuestra vida, es imposible que un creyente crezca en santificación. Y es por eso que es importante que el creyente, porque entiende que esta es la obra sobrenatural de Dios en su vida, viva una vida de constante dependencia de Dios en oración y en búsqueda diligente de su rostro a través del estudio de su palabra. Aparte de esto, no hay santificación. Dios es el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Él es aquel que en el principio de la nada dijo: sea la luz, y fue la luz. Y Dios tiene el poder para hacer de un pecador de la noche a la mañana el hombre más santo que haya pisado la tierra. Pero Dios, en su sabiduría y en su gracia y en su soberanía, decidió hacerlo diferente. Y Él decidió hacerlo a través del ministerio de su palabra. Dios santifica, Dios salva por medio de la palabra, pero Dios santifica por medio de su palabra. Amén, hermanos. Y esto es por eso que cuando tú entiendes que esta es obra de la gracia de Dios, eso te va a mover a depender de Dios en oración. Pero la santificación no es solamente una obra de la gracia de Dios. Aunque Dios es el autor y Dios es quien la promueve y la hace crecer, la Biblia también nos enseña que en la santificación el creyente no tiene un papel pasivo, sino que tiene un papel activo. Y esta es una de las grandes diferencias entre la salvación y la santificación. La salvación, hermano, la salvación es obra de uno solo, de Dios. Pero la santificación, aunque es obra de Dios, la Biblia nos enseña que el hombre, el creyente, ocupa un papel, un rol activo en ella. Porque cuando el hombre, el pecador, es empoderado por la gracia de Dios, el hombre va a empezar a tomar decisiones que lo van a hacer crecer en santificación. El hombre no podemos decir, sería un error garrafal decir, porque Dios es el autor y es el que la lleva a cabo, yo no tengo que hacer nada. Es un error. Y esto lo vemos en que el mismo texto de Hebreos comienza el versículo 14 con un imperativo: buscad. Buscad. Hagan el esfuerzo por buscar. Y mira cómo esta verdad, hermano, aún el autor de los Hebreos la enseña a través de toda su carta. Quiero que mires conmigo, por ejemplo, Hebreos capítulo 4, verso 11. Hebreos capítulo 4, verso 11. Amén. Hebreos capítulo 4, verso 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Quiero que notes la intensidad de las palabras que Pablo usa aquí. Pablo no, el autor de los Hebreos. Fíjate cómo dice el verso 11. Por tanto,
esforcémonos por entrar en este reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Fíjate que nos dice, ya Dios lo salvó. Fíjate, hermano, el contraste en este versículo, porque él viene hablando del reposo de Dios. Ya nosotros hemos entrado en el reposo de Dios, que es la salvación, en el sentido de que no tenemos que hacer nada para ganar la salvación, porque Cristo lo hizo todo. Ya hemos reposado de nuestras obras. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo todo. Y Él les dice, ya ustedes han entrado en este reposo. Pero fíjate que no les dice, no tienen ya que hacer más nada. Él le dice, esfuércense por permanecer en este reposo. Y este es un recordatorio del papel activo de lo que el hombre tiene en su santificación. Cuando Dios salva a un creyente, o más bien, cuando Dios salva a un pecador, esa salvación se hace evidente, como hemos dicho muchas veces, en que el creyente ahora va a intencionalmente, va a buscar, va a esforzarse por crecer a la imagen de Cristo. Y esto es el resultado precisamente de la obra de Dios en tu vida. Amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, esto es una verdad central en la Escritura. ¿Tú quieres saber? Si tú eres salvo, si Dios está obrando en tu vida, mira tu obra de tu avance, tu progreso en la obra de santificación. El creyente verdadero va a buscar, va a esforzarse por vencer el pecado y crecer más a la imagen de Cristo. Porque es empoderado por la gracia de Dios. El creyente, hermano, juega un papel activo en su santificación y él se esfuerza por participar de los medios de gracia, no para mantener su salvación, porque la salvación permanece para siempre en aquellos que Dios ha salvado, sino porque como evidencia él quiere abundar en los frutos de justicia que reflejan el carácter de Dios que los salvó. Cuando tú entiendes eso, entonces tú vas a crecer en santificación, porque tú vas a entender cuál es tu papel y cuál es tu responsabilidad. En segundo lugar, yo quiero que consideremos el segundo punto, hermano. Para crecer en santificación necesitamos entender el proceso de santificación. ¿Cómo es que Dios nos santifica? Y bajo este encabezado vamos a estar mirando específicamente cómo la obra sobrenatural de Dios se entrelaza con la responsabilidad del creyente en la salvación. Cómo Dios lleva a cabo este proceso. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12 nuevamente. Hebreos capítulo 12, y mira, hermano, el versículo 15 al 16. Dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Fíjate, hermano, no quiero que pierda de vista el flow del texto. Buscar la paz con toda la santidad. En el versículo 15 nos recuerda, lo primero que hace es recordar que la santificación, ¿qué cosa es? Es una obra de la gracia de Dios. Y ahora te dice, mirad. Y dice el texto, hermano, mirad bien de que nadie deje de alcanzar esta gracia. Amados hermanos, ¿cuál es la enseñanza que está implícita en esta expresión? La enseñanza implícita en esta expresión, cuando él dice, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, está haciendo referencia, hermano, a la verdad de que Dios santifica a su pueblo a través del cuidado mutuo en el contexto de la iglesia local. Yo quiero repetírtelo.
Dios santifica a su pueblo a través del cuidado mutuo en el contexto de la iglesia local. Y esto lo vemos, hermano, precisamente en el énfasis que hace el autor de los Hebreos en el versículo 15. Mirad bien. ¿Qué tenemos que mirar? Fíjate cómo dice el versículo, hermano. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Es un llamado a cuidarnos unos a otros, a cuidar de nuestras almas mutuamente, para que podamos crecer en santificación a la imagen de Cristo. Y fíjate, hermano, que en el verso 16 es la continuación del verso 15 y el énfasis igual es, ¿cuál es? Mirar bien de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú entre vosotros. Amados hermanos, y esta es una verdad que no solamente aquí, sino a través de toda la carta a los Hebreos, este pastor enfatiza la necesidad del cuidado mutuo en la iglesia, en la congregación, para que la iglesia pueda vencer el pecado y pueda crecer a la imagen de Cristo. No solamente en este versículo. Mira conmigo, hermano, por ejemplo, ahí mismo en Hebreos, quiero que consideres, vamos a leer varios textos. Hebreos capítulo 3, versos 12 al 13. Hebreos 3, 12 al 13. ¿Lo tienes ahí, hermano? Mira cómo dice este pasaje. Hebreos 3, 12 al 13. Dice la Escritura. Una vez más, mira cómo dice. Tened cuidado, hermanos. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vamos a hacer una pausa aquí, hermano. Fíjate que lo dice. Fíjate que el énfasis es precisamente en este versículo, ¿en qué? En el cuidado mutuo. Tener cuidado, hermanos. No sea que en alguno de vosotros está llamando a cuidarse a la iglesia mutuamente. Está diciéndote, ustedes tengan cuidado el uno del otro. Preocúpense el uno por el otro. Busquen la santidad los unos junto con los otros. Amados hermanos, dice, verso 13, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Amados hermanos, es aquí un principio de la santificación del creyente. Dios la lleva a cabo. No solamente a través de la predicación de la palabra, no solamente a través de la disciplina instructiva de Dios, sino también a través del ministerio de exhortación mutua que tiene lugar en el contexto de la iglesia local. Para que tú crezcas en santificación, tú necesitas el ministerio de tus hermanos de la iglesia. Tú necesitas que los hermanos de la iglesia inviertan en tu vida. Y tú necesitas invertir en la vida de los hermanos de tu iglesia. La santificación progresiva del creyente no es, hermano, una carrera que corremos solo. Es una obra comunitaria que Dios la lleva a cabo por medio del ministerio de exhortación mutua en la iglesia. Fíjate, hermano, una vez más, dice la palabra de Dios. Mira, Hebreos capítulo 10, verso 23. Vamos nuevamente, Hebreos capítulo 10, verso 23 al 25. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a quién, a otros, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Una vez más,
quiero que notes, hermano, la unidad de pensamiento del autor de los Hebreos. En Hebreos capítulo 12, él nos está diciendo, mirad, que nadie deje alcanzar, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Y aquí en el versículo 23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Una vez más, él constantemente está llevando a la iglesia a descansar y a confiar en la gracia de Dios y la fidelidad de Dios en sus vidas. Dios es el que te salvó y Dios es fiel en ¿qué? En mantener esa salvación y santificarte. Pero inmediatamente dice, y consideremos significa que los creyentes debemos de activamente pensar, buscar maneras en las cuales debemos estimularnos unos a otros al amor de Dios y a la obediencia. ¿Y cómo hacemos eso? Verso 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Amados hermanos, hay un principio en la Escritura que en el pasaje donde está escrito habla específicamente y estrictamente acerca de la confesión de pecados a Dios. Y el texto dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y en ese texto está hablando estrictamente ¿de qué? De la confesión de pecado. Pero hay un principio ahí que aplica al cuidado mutuo en el contexto de la iglesia local, y es este: para que podamos cuidarnos mutuamente, hermano, tenemos que ser, eso requiere que podamos crecer en la confianza mutua. Eso requiere, hermano, hacerte vulnerable. Y ese es el mayor problema de nuestra santificación, o ese es el mayor obstáculo del cuidado mutuo en la iglesia, que no queremos hacernos vulnerables. El que confiesa su pecado, el que encubre su pecado, no prosperará. Hermano, si tú encubres tu debilidad y tú no expones a tus hermanos en Cristo con qué pecado tú estás luchando, tú nunca vas a salir de ese pecado. Nunca. Y en consecuencia no vas a crecer en santificación. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No solamente porque alcanzará el perdón de Dios, sino también, hermanos, porque al confesar nuestro pecado y al pedir ayuda a nuestros hermanos, Dios, por medio del ministerio mutuo y la exhortación mutua, Dios extiende gracia y misericordia a nuestras vidas. Por eso el texto dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Porque en el contexto de la iglesia local, Dios exalta su nombre, santificando a su pueblo. Y ahora, ¿por qué esto es importante? Esto es importante porque cuando entendemos esto, esta verdad cambia la manera en que nos relacionamos unos con otros. Esta verdad debe informar nuestras relaciones interpersonales como hermanos y hermanas en Cristo. Hermanos, tú y yo debemos orar para que Dios incremente nuestra confianza el uno en el otro. Porque muchas veces nos sentimos que, no, yo no confío en él. Si yo le digo esto a tu hermano, se va a enterar tarde. Ese espíritu, esa actitud de la iglesia debe de cesar. Nosotros somos la familia de Dios. Y si tú quieres crecer en santificación, tú necesitas el cuidado mutuo de tu hermano. Y tú necesitas serte vulnerable. Porque Dios obra a través del ministerio personal de cada hermano de la iglesia. ¿Sí lo puede entender? Es ok decir, yo estoy luchando con el pecado de la ira. Yo estoy luchando con el pecado del celo. Yo estoy luchando con el pecado de la inmoralidad sexual. Yo estoy luchando con el pecado de
cualquiera que sea ese pecado, ora por mí, hermano, para que yo pueda crecer en santificación. Y ese hermano no solamente va a orar por ti, sino que también te va a mantener a cuentas y te va a ayudar para que tu corazón no sea endurecido por el engaño del pecado. Hermanos, es por eso que asistir a la iglesia es tan importante. Es por eso, hermano, tú dejas, mira, hermano, yo voy a ser tan claro como el agua contigo. No importa, leer la Biblia en la casa es bueno y Dios lo demanda de nosotros. Orar en la casa es bueno y Dios lo demanda de nosotros. Pero si tu vida cristiana se reduce a eso solamente, tú nunca, y quiero ser enfático, nunca vas a crecer en santificación. Porque Dios lleva la santificación en un proyecto comunitario, donde Dios usa los dones y el ministerio de otros hermanos para hacerte crecer. Quiero animarte a que esta verdad cambie la manera en que nosotros vemos el asistir a la iglesia, pero también la manera en que nosotros hacemos iglesia. Porque eso implica que cuando yo salgo, el culto termina, informado por esta verdad, yo no voy a ir a donde está el hermano Ubaldo y le voy a preguntar simplemente cómo te fue en el trabajo. Yo voy a ser intencional en preguntarle cómo estás en tu relación con Dios, cómo está tu matrimonio, cómo está tu culto familiar, cómo está tu relación, en tu relación con tus compañeros de trabajo. Tú reflejas el carácter de Cristo, hermano. ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Con qué pecado tú estás luchando? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo orar por tus hijos? ¿Por qué? Porque entendemos que ese es el medio que Dios usa para hacer a mi hermano crecer en santificación. Cuando hermano entendemos, para crecer en santificación necesitamos entender la naturaleza de santificación y el proceso de santificación, cómo Dios lo lleva a cabo. Primariamente a través del ministerio de su palabra y en segundo lugar a través del ministerio del cuidado mutuo en el contexto de la iglesia local. Dice la hermana Adi, cuida a los pastores también. Realmente el pastor también necesita el cuidado mutuo de sus hermanos. Quiero terminar, hermano, en esta mañana haciendo solamente una referencia a otra verdad importante. No la tengo en pantalla, pero quiero terminar con ella. Para crecer en santificación, además de lo que hemos visto, necesitamos crecer en nuestro entendimiento de la prioridad de la santificación. Porque el texto sí dice, y termino con esto, hermano, el texto dice claramente, vamos a volver a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, vamos a ver el verso 17. Y quiero que todos los cristianos apunten este verso en su Biblia. Lo marque, lo highlight. Dice el verso 17, porque sabéis, hablando de Esaú, que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Está aquí haciendo referencia, hermano, a la apostasía de Esaú. No quiero apuntar mucho en este texto porque el tiempo se nos fue y hablamos de él la semana pasada, pero Esaú vendió su primogenitura. Él valoró más en su mente secular las cosas temporales que las cosas eternas. Cuando él se da cuenta de que había perdido la bendición de la primogenitura, cuando él abrió sus ojos al gran error que había cometido, dice la Biblia que ya era demasiado tarde. ¿Por qué dice que era demasiado tarde? Porque dice la Escritura, el autor de los Hebreos también dice que para el apóstata no hay oportunidad de arrepentimiento. Cuando un creyente, escúchame bien, yo quiero que tú abras tu mente y me escuches bien. Cuando un creyente falla en crecer en santificación, cuando un creyente falla en
en participar de los medios de gracia, que es la predicación de la palabra, la Santa Cena, el cuidado mutuo entre los hermanos, y ese creyente permanece en esa condición inmóvil, estático, puede llegar el momento en que esa persona, su corazón se endurezca y causa que esa persona apostate de la fe. Y a ese punto ya no hay, ¿qué cosa?, oportunidad de arrepentimiento. Es por eso que el creyente debe de ser celoso ¿en qué? En buscar y en abundar en los frutos de santificación. Cuando tú entiendes la prioridad de la santificación, entonces tú vas a ser diligente en usar los medios que Dios ha provisto para ella. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y quiero terminar orando. Pero antes de orar, después de haber hablado de la iglesia, quiero hablar a mis queridos amigos religiosos. No importa, religioso que me escuchan, no importa, ¿sabes quién es religioso? El que sabe mucho, pero ese conocimiento no afecta su santificación. Mi amigo religioso, sin santidad nadie verá al Señor. No importa el tiempo que tú lleves en la iglesia, no importa todo lo que tú sepas, escúchame bien, sin santidad nadie verá al Señor. Si tú no has avanzado en tu proceso de santificación, hoy tú necesitas arrepentirte y poner tu confianza en Jesucristo. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, para que tus pecados sean perdonados y Dios te dé vida eterna. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Señor, tu palabra ha sido expuesta en esta mañana. Ha sido clara. Señor, y lo único que nos resta en esta mañana es rogarte que tu Espíritu Santo la prospere en nuestras almas. Que tu Espíritu Santo, Señor, la haga producir frutos en nosotros. Concédele a la primera iglesia bautista de Dallas crecer en santidad en todas las áreas de nuestras vidas. Y concédeles a mis amigos religiosos y a los que no te conocen poder conocerte a ti, el autor de la vida, por medio de Jesucristo. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Usa tu palabra para hacer tu voluntad en nuestras vidas. Y ahora, Señor, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de santificación, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos, estamos despedidos.